Buenas tardes. En nombre de la Fundación Atlas y de la Comisión Directiva de la Fundación Atlas, hay un pequeño problema de audio, no sé si... ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Bueno, seguimos entonces, perdón. Con algo de eco, ¿eh? Bueno, quiero darles la bienvenida a todos los participantes en estos momentos tan particulares que nos toca experimentar. La idea de la charla de hoy, del coloquio que hemos formado virtualmente, es básicamente tratar el tema de los impuestos. Lo hemos titulado Los impuestos más altos del mundo, dado la presión tributaria que la Argentina tiene que padecer desde hace ya unos cuantos años y que no vemos que vaya a disminuir en el futuro cercano, por lo menos. Y quisiera proceder a presentarles a los oradores. Tenemos 4 oradores que tendrán para poner unos 5 o 6 minutos cada uno, y la idea es después de la exposición de los 4, aquellos que quieran formular alguna pregunta, que lo hagan a través del chat que Zoom nos habilita. En primer lugar, les quiero presentar al abogado y contador público Matías Oliveiro, es socio del estudio Brullú Fernández Moreno y Lombardi. Luego tendremos también al ingeniero electromecánico Daniel Capdevila, se ha desempeñado en distintos organismos, en distintos cargos, en Hacienda, ha estado a cargo de distintas obras hídricas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Se desempeñó también en AUSA, en AISA, y fue presidente de Astilleros Río Santiago. En tercer término tenemos al contador público Orlando Rondinella, que es consultor de empresas y fue profesor de contabilidad superior en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Y por último, al abogado Ramón Lanús, que además de su título de abogado de la Universidad Austral, muestra con una maestría en políticas públicas de la Universidad de Georgetown. Se ha desempeñado en la jefatura de gabinete en el Ministerio de Desarrollo Social aquí en Cava, y en los últimos años fue presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Bueno, quisiera empezar con Matías Oliveiro. Y Matías, en estos días se habla mucho del ranking de presión tributaria a nivel mundial, entonces me gustaría que nos ilustres un poco cómo va la Argentina en ese ranking tan particular. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. ¿Se ve ahí la presentación? A ver. Yo no la veo, pero no sé el resto. ¿Ahí sí? No. ¿Ahí se ve? No se ve. ¿Se está viendo o no? No. No. Sí, un minuto, ¿eh? ¿Ahí está? Ahí está, sí. Sí, ahí está. Perfecto. Perfecto. Muy bien. El título de la conferencia, primero, muchísimas gracias por la invitación a Fundación Atlas. El título de la conferencia es Los impuestos más altos del mundo, como si fuera una pregunta. Y de hecho hay una entidad que se dedica a investigar el mundo de los negocios, digamos, en cada uno de los países. Y quizás la investigación más amplia y profunda sea la que desarrolla el Banco Mundial con la investigación Doing Business. Esto se viene llevando desde hace 20 años, casi desde el año 2003, y contempla el análisis a lo largo de 190 países, con todo un proceso que es bien completo y que incluye no solamente decenas de miles de asesores, más de 43.000 ya han participado y 14.900 participaron en el último, sino que también participan funcionarios de los gobiernos que tienen derecho a hacer reclamos sobre las conclusiones a las que llega el Banco Mundial. ¿Cuáles son las áreas? Son las que figuran allí en pantalla,
Y una de ellas es la de sistema impositivo. ¿Y dónde figura Argentina en este ranking? ¿Dónde figura en general en estas 11 áreas? Bueno, figura en el puesto 126 entre 190, es decir, en los 2/3, en la línea de 2/3 de los países. Pero ¿dónde figura en la de sistema impositivo? En la de sistema impositivo figura en el puesto 170 de 190. Es decir, que queda un decil más de países debajo de nosotros. Y para que veamos el barrio que nos toca, allí vemos, arriba y abajo, quiénes son los que están cerca nuestro en ese ranking. Ahora bien, cuando vamos al sistema impositivo, se analizan 4 subaspectos. 3 subaspectos son de calidad y uno es de cantidad, que es el que llamamos el de tasa de imposición total o total tax rate, donde en el numerador ponemos el importe de impuestos totales obligatorios que tiene que pagar una empresa, y en el denominador ponemos la utilidad comercial antes de impuestos, imposición total. Ahora bien, cuando la metodología que desarrolla el Banco Mundial es al estilo del Big Mac, del índice Big Mac de The Economist, digamos, donde un caso testigo con una serie de asunciones y datos, 60 empleados, margen bruto de ventas el 20%, y una serie de otros datos que figuran allí en pantalla. Ahora vamos a ver cómo va esto en cada uno de los países. Si sacamos los países con menos de 1 millón de habitantes, nos quedamos con aproximadamente 150 países. De los 150 países, 90 les da muy bien este test. Les da entre 10 y 40%, y allí tenemos 4 países de Sudamérica que les da alrededor de 1/3. Es decir, 1/3 para la FIP de cada uno de los países, 2/3 para el empresario. Hay unos 60 países que les da más o menos. Digamos, allí tenemos algunos países con problemas, como el caso de Brasil, con 65%, pero bueno, son países que le dan entre el 41 y el 70%, en el caso de Brasil, 2/3 para la FIP brasilera, 1/3 para el empresario. Recordemos, con un margen bruto de venta del 20%. Luego hay un puñado de países, no más de 7, entre los cuales hay 3 sudamericanos, que les da muy mal, les da más del 70%, pero al menos, por ejemplo, en esos sudamericanos, les deja un 5% de utilidad para el empresario. ¿Dónde está la Argentina en todo esto? No está ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer grupo. Ella sola, la Argentina sola, conforma un cuarto grupo con el 106% de imposición total. Es el único país prácticamente, con el puesto 189, donde en el caso testigo, con ese 20% de margen bruto, no le alcanzan todas las utilidades para pagar los impuestos. ¿Y esto qué significa? Digamos, naturalmente que se hacen negocios y hay empresas en la Argentina. No es que todo el mundo le da, a todas las empresas argentinas le da este 106, sino que tienen que subir sustancialmente el margen bruto de ventas a mucho más del 20% para que cierre el negocio, y esto lleva a que millones de argentinos tengamos que pagar mucho más precio por los bienes y servicios que consumimos. Según Yeraf, entre más del 40 y más del 50% en ciertos productos, el precio final está constituido por impuestos directos e indirectos. Para ir terminando, y para que no queden dudas, allí tenemos la calificación, esto es un slide del Banco Mundial, la calificación del Banco Mundial de la imposición total del sistema tributario argentino. Es más o menos, hay que ver cuántos días se vienen. Perdón, ¿podemos poner los micrófonos? Gracias. La calificación del Banco Mundial de la imposición total es 0,0 sobre 100. Último slide. Este slide es tan frustrante como esperanzador. Aquí tenemos todos los países que han, digamos, tenido más del 100% de imposición total. Algunos les debe tapar a la derecha el nombre de los países, pero ahí es Burundi, Sierra Leona, Congo, República Centroafricana. Esos 5 países
Nótese cómo en algún momento estuvieron en la zona roja del más del 100% de imposición total, pero en algún momento con reformas tributarias supieron salir de ese lugar. El único país que no pudo salir es el de la línea negra, es Argentina. Desde hace más de una década que estamos en ese lugar con más del 100% de imposición total y hace 6 años que estamos en el último puesto. El verdadero último puesto es Comoros, pero es un país prácticamente inexistente, con menos de 1 millón de habitantes, con islas que se siguen considerando dependientes de Francia, otras que luchan por la independencia, prácticamente inexistente. Como conclusión, todos los países que han estado en esa zona roja lograron salir, salvo el caso de Argentina. Después de más de una década de estar en ese lugar, es tiempo de que nos concienticemos. Toda la comunidad fiscal, digamos, no solamente el Congreso, es también el Poder Judicial, es también el ámbito empresario, para volver a tener un sistema fiscal normal como lo tiene el resto del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Matías, muy claro todo. Ahora quisiéramos ver si el ingeniero Daniel Capdevila tiene algún ejemplo o alguna experiencia en todos los ámbitos en el que le tocó desempeñarse sobre este tema, cómo ha influido la presión tributaria en su labor. Adelante, Daniel, por favor. ¿Qué tal? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por invitarme. Obviamente tengo muchos ejemplos. No pensaba hablarle de todo, pero yo voy a hablar específicamente del astillero Río Santiago, donde es una experiencia fallida. Ahora, también me tocó hacer el Maldonado, con lo cual es absolutamente positiva. Vamos por la negativa. El astillero Río Santiago es un astillero estatal que nace en 1953, ¿sí?, para fabricar barcos para la Armada y para la Marina Mercante. Obviamente lo conducía la Armada y desde el Ministerio de Defensa. Ahora, a nivel mundial, los astilleros eran estatales, eran estratégicos, pero eran deficitarios. En la época del 90, se decide hacer un ayornamiento y se les baja casi a 1/3 los empleados y se duplica la producción. Ahora, en 1993, la Nación, en lugar de hacer la reducción y poner en línea el astillero, se lo transfiere a la provincia. En ese momento había 1000 empleados y de alguna manera el objetivo era privatizar el astillero con capacidades industriales importantes, ¿sí? Ahora, estoy con bueno, como empresa, cualquier funcionario, cualquier empresario lo que pretende es analizar entre ingresos y egresos y tratar de sacar una ecuación que no nos cueste plata a nadie. Con lo cual, si tenemos ingresos, vamos a tratar de maximizarlos, mirando oportunidades, nuevos mercados, y si tenemos los egresos, que son los gastos, vamos a tratar de minimizarlos. Entonces, si acá nos focalizamos en lo que es las dos curvas que marcan esto, es la cantidad de empleados versus la producción. Y acá se nos genera un cruzamiento donde es absolutamente inverso, ¿no? Cuanto más gente tenemos, menos producción hacemos. Entonces, si me meten los costos específicamente, el grupo gremial que tiene astilleros es conflictivo, es armado, ¿no? En los 70 y 90 ha tenido ese muy de izquierda, un grupo muy fuerte, que siempre ha manipulado a cualquier grupo que trata de cambiar los paradigmas del astillero en demostrar que ellos son los verdaderos dueños del astillero. Con lo cual no existe la flexibilidad laboral y hoy contamos con 3.200 empleados que ganan el doble que la media de los empleados de la provincia de Buenos Aires. Obviamente son kiosqueros, acá en cada rinconcito hay algún negocio, generan las conquistas gremiales que de alguna manera generan los derechos adquiridos, privilegios, y como para contar pequeños ejemplos, cuando se termina de construir el estadio de La Plata, la UOCRA tiene 750 personas que obviamente quedan sin trabajo, obviamente se transfieren al astillero Río Santiago. Diciembre del 2015 entran 150 empleados nuevos. Conclusión, 3.200 personas.
se paga productividad, ¿sí? O sea, hace 10 años que no se vota un barco, pero todos los meses pagaban productividad. Obviamente hace falta un equipo gerencial que favorezca todos estos negocios, ¿sí? Como oportunidades de negocio, o sea, la parte positiva está lleno. O sea, estamos hablando de la Argentina, que tiene 2.000 kilómetros de hidrovías y más de 4.000 kilómetros de costa, con lo cual tenemos industria pesquera, industria naval, flete marítimos, armada, motores navales, incluso como es una empresa metalmecánica, son como muchas empresas adentro de una, podemos hacer vigas para puentes, podemos hacer para turbinas, motores, o sea, cualquier cosa, porque es metal mecánico. Además, es zona franca, con lo cual posibilidades para hacer muchísimas, pero siempre un gremio imposibilita. El Tribunal de Cuentas es un organismo de control, ¿sí? Que lo que hace es ver qué se hace bien y qué se hace mal. Todos los años hay informes donde muestran las irregularidades entre la gerencia y el gremio, y nunca se actúa. En nuestra gestión, obviamente, hicimos una denuncia de administración fraudulenta, denunciando cada una de las malversaciones. Como acciones, tenemos desde la simple acción de que tratar de pagar el comedor a los que van, y no a los 3.000 que figuran en el listado, que durante todos los años hay alguien que les paga a ATE el comedor de 3.000 cuando van solo 1.000. Tiene una escuela, ¿sí? De secundaria, técnica. Es el único lugar donde no tendría una escuela es en el medio de una fábrica. Y un ejemplo, claro, dispensados. ¿Qué son los dispensados? A gente a la cual se le dispensa que vayan a trabajar, con lo cual son gente que está por jubilarse, entonces el funcionario decide que lo dispensa de que vaya a trabajar, con lo cual le pago un sueldo a más de 110 personas porque en algún momento se va a jubilar. Y además están los que sí se pueden jubilar y no se jubilan. Nosotros de alguna manera sacamos en el orden de 300 personas en esta situación. Hay un turno de noche, turno nocturno, o sea, no producimos, no generamos, pero tenemos un turno nocturno, con lo cual hay una generación de un sobresueldo de hasta un 30%. No se releva el personal, o sea que hay un listado de nóminas que cobran sueldo pero no se cuentan, con lo cual no hay control de ausentismo, y bueno, muchas de esas acciones que nosotros hemos ido corrigiendo en el poco tiempo que nos tocó. Como logros, podemos decir que se ahorraron 700 millones de pesos, que son el 20% del presupuesto, pero de la misma forma sabemos que para poner en producción la capacidad productiva nos sobran 2.000 empleados. ¿Sí? Hay acciones para hacer con los 2.000 empleados, no hay que echarlos, se pueden poner en otras empresas del lugar. Pero el gremio, ¿sí? Nos tomó de rehenes durante 9 horas en el astillero. Tomó el Ministerio de Economía de la provincia, con lo cual tuvo que intervenir la pastoral para generar la paz social. Si uno se pregunta qué es la paz social, ¿no? O sea, si no te doy los privilegios, me rompes todo. ¿Sí? Pero se logró la paz social. Con lo cual, ¿por qué hablo de una acción fallida? ¿Sí? Uno cuando quiere ser funcionario público es porque cree que viene a cambiar las cosas. Bueno, desgraciadamente, en este caso del astillero Río Santiago, se bajaron algunos gastos, pero sigue siendo el 15% del déficit de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que la percepción de valor es algo que nosotros, cuando tenemos las prestaciones que nos debe dar el Estado, si el Estado nos da las prestaciones que pretendemos, nosotros estaríamos conformes y no hablaríamos si los impuestos son caros o baratos. Nos dan lo que necesitamos. En este caso, es más que evidente que cualquier peso, aunque sea el más bajo, va a ser con una mala percepción porque no nos están dando lo que necesitamos. Bueno, muchas gracias, Daniel.
Muchas gracias, Daniel. Le cedemos la palabra a Orlando Rondinella, a ver que él, como contador, sabe lidiar con toda la maraña tributaria que nos sofoca y tal vez nos puede esclarecer algo. Adelante, Orlando, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo tuve la oportunidad de trabajar como asesor del interventor del yacimiento carbonífero Río Turbio, ICRT, y como decía recién Daniel, uno llega con el entusiasmo de poder colaborar y hacer las cosas y generar valor agregado, y bueno, desde el gobierno es otra experiencia fallida. Les voy a contar brevemente qué es ICRT. Voy a poner unos pequeños gráficos para ir viendo de qué se trata. Acá es este gráfico es bastante paradigmático de lo que es la vida lo que ha sido la vida de ICRT. ICRT es una mina de carbón, nació como mina de carbón, que fue la que abasteciendo originalmente las centrales térmicas de Buenos Aires para generar electricidad. Acá vemos hay un gráfico desde 1952, acá en esta puntita digamos que hay una producción de 100.000 toneladas año. El gráfico de barras, las barras son producción anual. Llegamos acá al final de todos, en el año 2015, que la producción de carbón fue menor que la del año 1952, cuando en el año 1952 trabajaban con pico, pala y carretilla, y en el 2015 se trabajaba con un gran equipamiento pesado para poder desarrollar todo eso, ¿no? La mina tuvo su apogeo en el año 1979, con un pico histórico de una producción de 1.400.000 toneladas. La línea negra es la línea negra y la línea roja, que ustedes ven acá, es lo que en la mina se denomina la preparación para liberar reservas. O sea, una mina de carbón significa que uno tiene que ingresar por un túnel para ir al lugar de producción, digamos, en que se ingresa como un túnel, como si fuese un subterráneo, que son 5 kilómetros adentro de la montaña, 5 o 6 kilómetros. Ahí se llega al manto de carbón y a los costados van saliendo lo que es la preparación secundaria, donde se accede a la producción, a la extracción de carbón. Ahora, es muy importante porque una cosa es extraer el carbón y otra cosa es preparar la mina. En el año 92, como ustedes pueden ver acá, hay un pico donde cae, en el año 92-93 se privatiza la mina y se le da al grupo Tacelli, con un subsidio anual de 23 millones de dólares anuales. La línea roja de abajo, ¿qué es lo que hizo Tacelli? La línea roja de abajo quiere decir que no hizo ningún tipo de extracción ni de preparación de mina, extrajo el mineral y en el 2003 se fue. Y en el 2003 comienza una intervención que ICRT es una cosa rara porque no tiene forma jurídica. Uno cuando como contador mira, digo, ¿cuál es la forma jurídica? Bueno, no tiene forma jurídica. Es una división de bienes del Estado que está dentro del Ministerio en su momento el Ministerio de Energía, ahora Secretaría de Energía. En el 2004-2005, para buscarle un sentido a esta mina, el gobierno de los Kirchner decide construir una famosa central térmica, una central térmica de 240 megavatios, una cosa monumental y gigantesca, son 2 módulos de 120 megavatios. Y la idea era poder utilizar el carbón para poder abastecer las centrales térmicas. Yo no me quiero extender demasiado, a ver si... Bueno, la cosa es que... A ver cómo hago ahora para continuar con esto. Bueno, en síntesis, hoy ICRT es una mina de carbón que tiene 477 millones de toneladas probables o probadas, un ferrocarril que va desde Río Turbio al puerto de Punta Loyola, que son más o menos 300 kilómetros de vía, un puerto de aguas profundas, por el cual se despachaba el carbón en su momento a Buenos Aires, y finalmente una central térmica.
con el correr de los años, acá tenemos este grafiquito, que en los últimos, ¿cuánto le costó al Estado esto en los últimos 10 años? ¿No? Bueno, al Estado le costó, en los últimos 10 años, 4.600 millones de dólares. Estas fueron las inversiones, mostramos las inversiones por año, que empezamos en el 2010, de los cuales 2.800 millones se fueron en gastos corrientes y 1.800 millones el costo real de la central térmica. Una central térmica costó 2 o 3 veces lo que es el valor de mercado. La central térmica todavía no está terminada, o sea, según los especialistas está faltando para terminarla unos 200, 300 millones de dólares para terminar esa central. Acá mostramos en este grafiquito, esta línea es la contratación de personal, que pasa de los... llega a los 3.000 empleados, de los menos de 1.000 a 3.000 empleados, desde el 2003 a la fecha, y esta línea es la producción de carbón, como a medida que se fue contratando más personal y más gastos, la producción decrecía. Pero esto también tiene otra consecuencia. La consecuencia es que en el 2001, la población de Río Turbio y 28 de noviembre, que son las localidades que están lindantes a la central térmica, pasan de 11.000 personas a 27.000 personas. Con lo cual, 27.000 personas viven de los fondos que el Estado gira a la zona de Río Turbio. La siguiente tenemos, bueno, de los gastos corrientes, el 80% son gastos de personal. Bueno, a mí me convocan para colaborar con el interventor. El gobierno de Macri en su momento fijó un objetivo que era el objetivo número 22 del Poder Ejecutivo, y hacer sustentable y factible económicamente la mina. Para lo cual hay que hacer un ajuste y definir qué significa sustentable y factible. Y ahí se abren dos situaciones. Por un lado, la central térmica, que la manejaba la gente de energía, y por un lado, la mina, que la manejaba la gente de minería. Entonces, la gente de energía, desde el ministro Aranguren, y por otro lado, la jefatura de gabinete, nos dijeron, para que esta mina sea sustentable, nosotros podemos pagarle al carbón $70 la tonelada. Dijimos, bueno, ¿qué hay que hacer para que esta mina saque carbón a $70 la tonelada? Y parecía muy sencillo. O sea, había una producción teórica, o sea, pongamos los términos en la magnitud del problema. La central térmica estaba pensado que necesitaba 1.200.000 toneladas año, que nunca lo produjo. Y con los gastos actuales, cuando nosotros llegamos a la intervención, el costo teórico era $272 la tonelada. Energía nos había puesto que teníamos que tener un objetivo de $70 la tonelada, para lo cual había que bajar 74% los gastos en dólares. Esto significaba que teníamos que pasar de 2.900 personas a 1.300 personas, y encima bajarles el sueldo. Bueno, ¿qué empezamos a hacer? Obviamente lo mismo que decía Daniel con el tema de astillero. Empezaron las negociaciones con los gremios. Ahí funcionan 4 gremios. La Fraternidad, que es la parte de ferrocarril, Luz y Fuerza, que es la parte de la central térmica, ATE, que son los más combativos y los difíciles no solo de negociar, los difíciles de conversar, y estaba APS, que era personal superior. Bueno, con el correr del tiempo fuimos al Ministerio de Trabajo, hicieron las negociaciones para poder adaptar la producción, y bueno, evidentemente no llegamos a ningún acuerdo. La intervención pide un preventivo de crisis, y bueno, y después ahí empieza, digamos, esto tiene que ver con ¿por qué esto tiene que ver con el título de esta convocatoria, que es los impuestos más altos del mundo? Porque la contracara es el gasto público, y la contracara, o la génesis del gasto público está en un sistema que yo creo que ICRT es un ejemplo muy típico de lo que es el sistema. A medida que fue transcurriendo el tiempo, empieza a tocar la realidad, o sea, los técnicos, por decirlo de alguna manera, con los políticos. O sea, la política se daba cuenta que si nosotros seguíamos presionando para hacer esto sustentable, ¿qué pasaba? Se perdían las elecciones, que fue lo que ocurrió. Entonces ahí empiezan los tires y aflojes de entre lo que es la rama. No sé cuánto tiempo me queda, Gabriel.
¿Puedo seguir un ratito más? No te escuché. Bueno, ahí empieza la puja entre los políticos y por otro lado los técnicos. O sea, tenemos que bajar el gasto público. Yo recuerdo que cuando le hacían las presentaciones a Macri y veía este despilfarro de dinero, Macri lo pasaba a la cantidad de jardines maternales que podía hacer con esta plata. Decía, yo puedo hacer con esta plata, no sé, 200 jardines maternales, y estamos poniendo plata en todo esto. Bueno, la cosa es que, bueno, el tiempo transcurrió y la política, el sistema, por decirlo de alguna manera, se impuso ante la realidad que queríamos modificar. Yo trabajé los 2 primeros años y después el sistema me eyectó. Fue una experiencia valiosa, pero ahí terminamos. Así que bueno, esto es lo que quería comentarles. Podemos seguir hablando sobre lo que se da el choque entre la realidad y la política, y por qué a veces es tan difícil cambiar esta realidad y hacer que los recursos del Estado generen algún valor agregado para el bien de la comunidad, ¿no? Hay muchos aspectos que uno puede ver en todo esto, ¿no? También como decía Daniel, el empleado público, la cosa que se va enterando, tiene estabilidad. O sea, uno no puede echar un empleado público. Un empleado público, para poder sacarlo, hay que hacer un sumario, como si fuese una especie de juicio rápido. Tienen privilegios, ellos le llaman beneficios, nosotros les llamamos son privilegios, que no se ve en el sistema, en el ámbito privado, donde uno tiene que cumplir objetivos, donde tiene que generar valor, donde tiene que respetar presupuestos, donde hay que cuidar el mango. Bueno, todo eso en el sistema que yo digo, o que me tocó vivir, no existe. Así que bueno, podría seguir hablando horas de Río Turbio y el sistema, pero creo que el tiempo se terminó. Muchas gracias, Orlando. Le cedemos la palabra a Ramón para que nos dé el cierre de esta conferencia, y después si alguien quiere formular una pregunta, la respondemos. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a tratar de respetar el tiempo para ver si da tiempo a las preguntas. Un poco en la misma época que cuenta Daniel y Orlando el caso de Río Santiago o de Río Turbio, yo puedo contar una experiencia distinta que también fue en el mismo contexto de restricción fiscal, digamos. Nos arrancamos el gobierno diciembre de 2015 con un escenario que ya fiscalmente era estricto y había oportunidades o necesidades de hacer obras de infraestructura muy relevantes que por distintos motivos no se habían hecho. La más relevante que nos tocó participar desde la AVE, que es el organismo que tiene a cargo la administración de todos los bienes del Estado, fue el Paseo del Bajo. El Paseo del Bajo es una obra que hace 70 años que se decía que había que hacer, que hubo varias iniciativas distintas de cómo resolver, de más de 600 millones de dólares de inversión, y al final nosotros buscamos un esquema donde esa obra y los 2 viaductos que muchos de ustedes habrán visto, el viaducto Mitre y el viaducto San Martín, se financiaron con lo que nosotros llamábamos transformación de activos, es decir, activos que tenía el Estado que no estaban performando, no estaban rindiendo, cambiamos la zonificación, discutimos con la legislatura para cambiar la zonificación y darle valor a esos terrenos. Los terrenos valen por lo que se puede construir encima. Entonces dimos esa discusión. Esa plusvalía la captó el Estado. Históricamente, cuando se vendían inmuebles grandes del Estado, esa discusión normativa la hacía después el privado, que era el que capturaba esa plusvalía. Nosotros capturamos la plusvalía desde el Estado y después, con procesos muy transparentes, avanzamos en la subasta de estos bienes, donde buscábamos 2 o 3 cosas, pero la primera era que haya incentivos en los organismos que tenían estos inmuebles para desprenderse, por distintos motivos, desde una forma, yo creo, poco astuta de entender lo que es el poder en la administración pública, o por cuestiones culturales que sí están muy presentes y a estos sistemas que contaron en Río Santiago, o en Río Turbio, o en el mundo ferroviario, tienen una idiosincrasia muy fuerte atada a los inmuebles ferroviarios. Había que generar algún incentivo para que los ferroviarios vieran esto con buenos ojos. Y lo que hicimos nosotros fue
que de cualquier transferencia que nosotros hacíamos, modificamos la ley de presupuesto para que el 70% de lo que se generaba, más toda la plusvalía por el cambio de normas, se aplicaba a estas obras. Con lo cual, el ferroviario veía una obra, se desprendía de un inmueble, pero veía y recibía a cambio una obra que tenía que ver con el fin para el cual están creados los trenes, digo, el viaducto o el paseo del Bajo, y donde muchas veces nosotros tocamos intereses de distintos, lo que se llama stakeholders o gremios o gente vinculada a los gremios o a la historia del ferrocarril en inmuebles del Estado, que le decíamos, no, este contrato de concesión que habitualmente pagaban precios irrisorios se cancela y vamos a volcar este terreno para esta obra. Sin contar la externalidad positiva que genera después de que lo que es un inmueble, que es una canchita de fútbol o un inmueble o un estacionamiento en la mejor zona de la Ciudad de Buenos Aires, después va a generar empleo para un montón de personas, va a generar metros cuadrados de constructividad, va a generar proyectos de oficinas como los que se generaron a partir de estos terrenos de participando los mejores arquitectos del mundo. Orden de magnitud de las tres obras son cerca de los $1.000 millones, donde más del 50% del costo de esas obras se financia o se financió a través de la disposición de estos terrenos que tenía el Estado Nacional y que estaban performando, no le estaban rindiendo. Dos comentarios finales para compartir. El primero, cuando nosotros llegamos a la AVE, en diciembre del 15, la AVE recaudaba por alquileres 15 millones de pesos al año. Terminamos el 2019 con una recaudación por alquileres de cerca de los 1.000 millones de pesos al año. Y el segundo punto, que es una propuesta en algún punto superadora, pero que por lo menos hay una discusión para ver si la Argentina es un país que puede ir en esa dirección, es lo que un sueco que vino a la Argentina y que nosotros invitamos a través del BID, contaba de cómo lograr que promueve, no tanto que el Estado se desprenda de estos activos, sino que los vuelque a mercado y a través de una renta que le saque a lo largo del tiempo termina capitalizándose y generando un flujo de fondos que le permite fondear obras de infraestructura. Y él ponía este ejemplo, la ciudad de Boston tiene activos inmobiliarios por cerca de 50 billones de dólares, 50 billones de dólares el valor de los activos inmobiliarios que tiene la ciudad de Boston. A una tasa conservadora, muy conservadora del 3%, estamos hablando de que cerca de 1.000 millones de dólares le generaría de ingresos al municipio o a la ciudad de Boston el trato profesional y competente de tratar de generarle rendimiento a ese activo. 3% es una tasa que es razonable para el tipo de activos. Eso te da 1.000 millones de dólares más o menos. El presupuesto por año del municipio de la ciudad de Boston para inversiones de capitales de 400 millones de dólares. ¿Y por qué se conecta esto con el título de la presentación? Y con esto dejo como para que vayamos a las clases, porque nosotros creemos, y Doug Detter y otros que escriben sobre esto y que han hecho esto en otros países, creemos que a partir de un manejo profesional, honesto y transparente de los recursos y de los inmuebles que tiene el Estado Nacional, se pueden generar ingresos que te permitan reemplazar fuentes de financiamiento de obras que las ciudades o los países necesitan. En este caso, fueron 3 obras que se financiaron a partir de lo que nosotros llamábamos transformación de activos, que no estaban performando, no estaban rindiendo de ninguna manera y eran una oportunidad para la corrupción en activos que hoy hay obras ya comenzadas en algunos de ellos, inversión asociada, oficinas de primer nivel en los mejores lugares de la ciudad de Buenos Aires. Así que con esto termino y lo dejo para preguntas, pero por eso es que creemos que estos 3 casos, Río Santiago, Río Turbio y el caso de la AVE, son 3 caras del mismo tema, que es la contracara de cómo hacer para que los impuestos sean más bajos y el nivel de servicios que presta el Estado aumente, y la contracara de todos los sistemas que están asociados en el Estado que generan un sistema que es capturado por distintos actores y digamos, privándolo de eso, digamos, sufriendo una mayoría de la sociedad que no sabe estas cosas y que pierde la capacidad de tener una renta por los activos que hoy tiene y que hoy ni sabe que tiene. Bueno, muchas gracias, Ramón. Veo que no hay preguntas, así que
damos por finalizada la videoconferencia. Muchas gracias a Orlando, a vos, Ramón, a Matías y a Daniel por la participación. A ver, aquí alguien tiene una pregunta, a ver. Si no la formula. Sí, dale, adelante, por favor. Hola, buenos días. Sí, quería preguntar, en la Argentina a lo largo de todos estos años se dio un aumento de impuestos muy significativo y se ve demostrado en el 40% de la economía en negro. Y quería preguntarle qué es lo que creen ustedes que lleva a que la sociedad reafirme o convalide ese aumento de impuestos que está hundiendo a la economía y se ve reflejado también en los votos, ¿no? En cada elección. Sí, si me permitís, Tomás, tomo unas palabras de Ramón que decía, esas cosas no se saben, y lo que comentaba al final de mi presentación, que es el tema de concientización. Empiezo por el ámbito donde yo me muevo, el ámbito tributario. Esta investigación y estos resultados demoledores realmente lo son. No eran tan conocidos en el ámbito tributario. Había una razón que hace más de 3 años esto aparecía en los papeles de trabajo del Banco Mundial y ahora en 2 clics se llega a la información. Hace un par de años había que hacer 5 o 6 clics, ahora con 2 clics se llega a este ranking, digamos, donde aparecemos en forma muy desesperanzadora en el último lugar. Pero cuando uno trasciende, perdón, si podemos apagar los micrófonos, por favor. Cuando pasamos, digamos, me voy del ámbito tributario, esto tampoco se sabe en el Poder Judicial, tampoco se sabe en la FIP, tampoco se sabe en el ámbito empresario. Si nosotros repasamos los temarios de las distintas conferencias anuales de las principales cámaras 10 años, revisemos cuántas veces apareció el tema de la presión fiscal, pero no la presión fiscal como un país más, no como un país que tiene presión alta, no, como el país que tiene el sistema más gravoso del mundo. ¿Cuántas veces se presentó eso de esa manera y el empresario siendo consciente, digamos, de que realmente la situación es totalmente extrema y terminal en materia tributaria? No se sabe. No se sabe en el ámbito judicial, no se sabe en el ámbito empresario, no se sabe en el ámbito del consumidor. ¿Dónde estuvieron las asociaciones de consumidores con un precio en todos los productos que supera el 40% según las investigaciones de economistas que se han dedicado a calcular la incidencia impositiva dentro de los productos? Estaban en el detalle, digamos, de la letra chica del contrato, pero se le pasaba un elefante con cada uno de los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales, sin ninguna acción de parte de las asociaciones de consumidores. Entonces, es todo el ecosistema fiscal argentino el que está en el último puesto. No son solo los legisladores y el Poder Ejecutivo que tienen la principal responsabilidad en todo esto, por supuesto, pero todo lo demás también está en el último puesto. Con lo cual, cuando a tu pregunta de por qué esto, digamos, termina habiendo consenso, es porque no hay concentración de la gravedad de este tema. Y como hemos dicho en esta reunión de hoy, tiene 2 caras, la cara de los recursos tributarios y la cara del gasto público. Pero de esas cosas, como decía Ramón recién, de esas cosas no se saben. Muchas gracias, Matías. Aquí vamos a contestar una última pregunta de Nayara, que nos pregunta sobre los impuestos al comercio exterior. No sé quién de los 4 quisiera responder eso. De los excesivos. Me parece que es lo que venía contando Matías. Me parece que el punto es, en la medida que no generemos, y por eso para mí el trabajo de la Fundación Atlas
es valioso. En la medida que no generemos conciencia de este dato que arranca Matías la presentación diciendo tenemos los impuestos más altos del mundo, es difícil que después haya el consenso social para acompañar las medidas que implican lo que contaba por un lado Daniel en el astillero Río Santiago o Orlando en Río Turbio. Digo, son medidas que tienen un costo social relevante y que la sociedad no percibe muchas veces que tiene un problema, porque esta cuenta donde él mostraba en los últimos 10 años 5.000 millones de dólares de presupuestos públicos se destinaron a Río Turbio, lo que contaba Orlando. Bueno, digo, ese dato es un dato súper elocuente, súper fuerte, y es lo que si la sociedad entendiera mejor qué significa el gasto público y lo viera en cosas concretas, después te daría el apoyo político necesario y a los políticos la audacia también para hacer las transformaciones que hay que hacer en estas empresas para que no pierdan la plata que pierden, porque si siguen perdiendo, después eso se termina en deuda o en impuestos. Déjame que te haga un comentario sobre las dos respuestas. Yo en algún momento comenté sobre la percepción del valor de la prestación del Estado. Cuando vos hablas de por qué la economía informal, es porque obviamente nuestra percepción de valor de lo que la prestación del Estado es nula. Entonces nosotros tratamos de evadir los impuestos, no vamos por ese lado. Obviamente es algo que hay que cambiar, o sea, nosotros también somos parte responsables al respecto. Nosotros no percibimos bien el valor de la prestación del Estado, pero no hacemos nada para hacérselo llegar al funcionario público. No es fácil, ¿sí? Con respecto a las exportaciones, te doy un caso muy concreto del astillero Río Santiago, que cuando se transfiere a la provincia, se transfiere como zona franca, una herramienta específicamente para bajar los impuestos y generar herramientas concretas para las exportaciones. Ahora, ¿qué es lo que tiene el funcionario público y el argentino? No lo usamos como tal. Esto existe hace años, las zonas francas, y no hay ninguna zona franca que sea industrial. No hay ninguna zona franca. ¿Por qué? Por la falta de credibilidad que nosotros tenemos sobre el Estado y porque cada vez que nosotros instrumentamos herramientas, viene un segundo y la deja de lado. No es que la reconstituye o lo hace mejor o le modifica lo que corresponde modificarla porque no se midió. El argentino o el Estado no mide resultados. Y entonces ahí yo creo que es uno de los grandes puntos por los cuales llegamos a donde llegamos. Al no medir resultados, volvemos sobre los mismos errores que vamos y volvemos desde la historia. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, habiendo duplicado el tiempo que nos habíamos propuesto para este evento, vamos a concluirlo. Le agradecemos a los participantes, a Matías, a Daniel, a Orlando y a Ramón. Y bueno, ya volveremos a convocarlos en alguna oportunidad para hacer otra videoconferencia o un evento presencial en la Fundación Atlas. Muchas gracias a ustedes y a los participantes por prestarnos atención este ratito, esta tarde aquí en Argentina o donde quiera que estén. Muchas gracias a todos.